Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a iniciar una serie de videos, una serie de podcasts para que todos estemos enterados respecto a las particularidades que nos va a ofrecer el gran blanqueo promocionado por el gobierno de Javier Milei, aprobado recientemente por nuestro Congreso Nacional y ya próximamente a la espera de que sea publicada la ley que lo contiene, el régimen de regularización de activos del año 2024. Este tipo de podcasts van a ser de carácter introductorio, seguramente van a surgir dudas o consultas. Estoy a disposición de todos ustedes y se pueden contactar con mi estudio, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Sin ocupar mucho tiempo, vamos a ir al grano y les comento que esta seguidilla de videos y de podcast que ustedes van a encontrar en mi canal y en Spotify, en mi canal de Spotify, en mi canal de YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en todos los lados donde estoy, voy a ir tratando una pequeña introducción en cuanto a qué corresponden estos blanqueos y después vamos a trabajar artículo por artículo para que se sepa bien de lo que estamos hablando. Y a su vez también van a encontrar en mi página web un libro de descarga completamente gratuita para todo el que quiera conocer el fundamento técnico de cada una de las afirmaciones que estoy realizando. Recordemos que cuando se trata de este tipo de normas, son normas bastante complejas que buscan establecer o reconocer una magnitud, una capacidad contributiva del contribuyente que ha sido oculta al fisco, en este caso nacional. También habrá un cierto interés de los fiscos provinciales y eso lo vamos a tratar en la última seguidilla de podcast. Y bueno, se trata de diferentes bienes y tienen diferentes particularidades en cuanto a su evaluación, reconocimiento, medición y demás. Por ende, las normas son complejas. No nos va a bastar simplemente con el título o el texto de la ley, vamos a requerir la reglamentación y vamos a tener que analizar toda la posición tributaria histórica del contribuyente y en este blanqueo particular, y lo van a ver publicado en mi libro y en diferentes publicaciones que he realizado, la unidad contribuyente que se ha tocado para hacer el grupo familiar. Vamos a un poco a la introducción de todo esto. ¿Esto cuándo nace? Nace el 17 de abril del 2024. Puede ser medio raro que lo diga de esta forma, porque de hecho las propuestas de blanqueos vienen desde hace tiempo, ¿no? Desde antes, incluso antes del gobierno de Milei ya existían diferentes propuestas de blanqueos, ni bien asume, empieza su propuesta, pero la propuesta que hoy es ley nace el 17 de abril del 2024, básicamente por impulso del poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que sucede en la República Argentina? La República Argentina tiene un largo historial de moratorias, blanqueos, sinceramientos fiscales. Entonces siempre están aquellos que los promocionan, que dicen esto es necesario para que el país funcione y están los detractores, donde siempre se dice se promociona, se favorece al contribuyente, al sujeto que no quiso contribuir en su justa medida a la obligación fiscal. Falacia más grande que esa no existe, porque de hecho la situación en la que se encuentra el contribuyente, empresario, el profesional, cualquier persona que opere en el sistema fiscal es que, por un lado, si quiere operar de manera regular, que es lo que siempre recomiendo, absolutamente todos me dicen, mira, tengo un problema para operar de manera regular porque mis proveedores no me emiten facturas, mis clientes no quieren facturas, o tengo un montón de restricciones operativas que hacen difícil operar de manera regular. Y como recurrente pasa, los controles de cambio, los controles de acceso a moneda estable, los contribuyentes no quieren de ninguna manera, y esto es natural, someterse al flagelo de la inflación, van buscando resguardo de sus activos en otros tipos de vehículos. Por ejemplo, yendo al mercado negro. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Cada 5, cada 10 años se requieren regímenes de regularización de activos porque los contribuyentes terminan siendo forzados a lo que vengo diciendo desde hace tiempo, el desuetudo de las normas fiscales. Lamentablemente vivimos en un país donde esas normas fiscales, las normas cambiarias, es vox populi que están en desuso, de hecho por eso utilizo la palabra desuetudo, y aunque son leyes y aunque hay que seguirlas, la comunidad en general no lo existe. Y cada blanqueo, cada moratoria busca promocionar, busca la conciencia del contribuyente. Entonces digo, si este gobierno finalmente logra un contexto económico de negocios estables, un contexto normativo estable, corresponde que se aplique siempre la ley, pero que este efectivamente, por favor, sea el último blanqueo, que no exista más este tipo de moratorias, que no exista más este tipo de seguidillas, y que el contribuyente pueda realizar sus negocios. Si logramos un contexto estable en el cual el contribuyente pueda planificar, desarrollar sus negocios, donde uno pueda desarrollar una auditoría fiscal, un compliance fiscal, un marco general de cómo es el cumplimiento que tiene que hacer y el contribuyente lo pueda seguir y lo pueda ejecutar y pueda desarrollarse como sujeto activo de obligaciones tributarias también, es un sujeto pasivo de obligaciones tributarias y sujeto activo en cuanto a generar negocios.
no vamos a necesitar más este tipo de normas. Mientras tanto, el contexto de negocios, el contexto económico, macroeconómico, siga siendo lo que hemos vivido los últimos 40, 50 años, esto va a seguir sucediendo. Vamos un poco a la historia, que es lo que quiero recordar aquí. Año 1955, Decreto Ley 5147 del 55, moratoria impositiva, previsional, facilidades de pago, condonación de sanciones y demás. Año 1956, Decreto Ley 6373, otra norma orientada a la ampliación de los plazos de la moratoria anterior. Porque ¿qué pasó? A la moratoria del 55 nadie accedió, entonces lo amplían al año 56. Decreto Ley 6480 del año 1962, nuevamente, una norma orientada al impuesto de réditos. Lo que antes era el impuesto a las ganancias se llamaba impuesto de réditos, hoy es impuesto a las ganancias. Básicamente se orientaba a la exteriorización de tenencias de moneda nacional, extranjera y oro. ¿Por qué? Porque estaba en el marco de una emergencia financiera decretada por el gobierno nacional y básicamente se decía, bueno, mira, para expandir los negocios, para expandir el país y demás, necesitamos una moratoria en blanqueo. Recuerden, o sea, año 1962 ya se estaba diciendo esto, que es lo que vamos a ver que se repite constantemente. Ley 16.932 del año 1966. De vuelta se trata de adaptar y modificar lo antes dispuesto por decreto de 1962 porque la moratoria no estaba funcionando. Ley 18.529 del 69, una moratoria, una gran moratoria impositiva. La anterior fue en el año 66, 69 esta moratoria impositiva, en el 70 ampliación de la moratoria impositiva, en el 71 una gran norma de exteriorización fiscal, la 19.146. Observen la seguidilla de normas que tenemos. Ley 20.532 del 73, una regularización impositiva y blanqueo de capitales en el 73. Después en el 77, otra norma, una gran moratoria, hubo blanqueo de capitales en el 73. Bueno, vamos a hacer una moratoria porque los que blanquearon los capitales se olvidaron de pagar los impuestos. Moratorias, que básicamente son condonaciones de sanciones, reducciones de intereses y demás. Año 1981, ley 22.490. Otro régimen, gran régimen de facilidades de pago. Para llegar al 87, otro régimen, gran régimen de deudas con acreedores, de regularización de deudas con acreedores exterior y normalización de básicamente activos no justificados. Otra vez una gran moratoria. Ley 26.476-2008. Bueno, tuvimos un par de años donde nos olvidamos de estas moratorias. No. En el medio de lo que pasó es que tuvimos en este periodo, gran periodo de estabilidad monetaria del año 90, si bien hubo una crisis en el año 2001, se tardó hasta el 2008 a volver las seguidillas de moratorias, de blanqueos y demás. 26.476 del año 2008, básicamente hubo una gran fuga de capitales hasta antes de esa fecha, producto del corralito financiero y la eclosión del sistema del 1-1 que teníamos y empezamos de vuelta con estas seguidillas de moratorias y blanqueos. 2008 tenemos una, ley 26.860 del año 2013. Observen, ¿no? Del 2008 al 2013. Tenemos 5 años de vuelta a otra norma orientada a actualización de capitales. Ley 27260, 2016. Reparación histórica, gobierno de Macri, bueno, traigan los dólares, vamos a darle algo a los jubilados, necesitamos capitales. Ley 27541, 2017, previa pandemia, emergencia económica, fiscal, financiera, administrativa, previsional, tarifaria, energética, y un montón de cosas más que nos pasa históricamente de vuelta. Un blanqueo orientado a la construcción. Ley 27562. En el marco de la crisis en el COVID, de vuelta tenemos una ampliación de los beneficios a la 27541. Ley 27613. Otro régimen de exteriorización de capitales para ser orientado a proyectos inmobiliarios. Y así llegamos al año 2024 con un nuevo blanqueo. Estas cosas suceden de manera recurrente en la República Argentina. Porque uno se pregunta, ¿por qué el contribuyente evade? O sea, ¿por qué estas cosas suceden? El contribuyente argentino, o el empresario argentino, el profesional argentino es un sujeto malo, malicioso, codicioso, es casi el Scrooge de este dibujito que vemos todos, o esta película que vemos todos cerca de fin de año. No, es el contexto económico que lo está empujando, donde yo hice una pequeña descripción y lo invito, vuelvan a escuchar este podcast o bajen mi libro, lo tienen documentado. Desde el año 55 hasta el año 2024, la cantidad de blanqueos, moratorias y régimen de exteriorizaciones que todos dicen lo mismo. Es la última oportunidad para el contribuyente, la próxima no va a existir y demás. Realmente no debería existir otra oportunidad y esta debería ser la última oportunidad. Pero ¿saben por qué? Porque deberíamos tener un contexto macroeconómico que permita desarrollar los negocios, planificarlos como corresponde, sin esta inestabilidad del valor de la moneda, sin esta inestabilidad en la posibilidad de realizar negocios con el exterior, pero también internamente. Todos se promocionan
sobre la base de que sea este último régimen, pero también todo se promociona sobre la base del secreto fiscal. Artículo 101.1 de la Ley de Procedimiento Tributario habla del secreto fiscal y se dice, mire, usted señor va a exteriorizar, recuerde que va a ser la última oportunidad que va a tener porque nosotros, Estado Nacional, vamos a tener una macroeconomía ordenada, entonces usted no va a necesitar evadir y yo no voy a estar emitiendo este tipo de procedimientos. Pero despreocúpese que todo lo que usted ventile va a quedar bajo el más sumario secreto fiscal. Efectivamente, si uno analiza jurisprudencia vinculada a regímenes de extradición de capitales, es bastante difícil para un funcionario público conocer qué es lo que ha blanqueado, simplemente el funcionario público sea un contribuyente blanqueó o no blanqueó. Estas cuestiones las vamos a ver cuando trabajemos los beneficios del régimen de exteriorización de activos. Una cuestión que no quiero dejar de pasar de largo es qué es lo que está pasando con el régimen penal tributario. Ya en su momento observamos que la herramienta penal tributaria como crimen económico, como criminal económica, viene siendo utilizado por la República Argentina como una inducción a contribuir. Es decir, si usted, señor, no contribuye, por muy poco dinero va a ser perseguido por un régimen criminal en materia económica. Hoy en la República Argentina, evasión simple es simplemente dejar de pagar impuestos bajo ardid, engaño, omisión y demás por 1.500.000 pesos al año. Pasemos a dólares por un poquitito más de 1.500 dólares. Un contribuyente debería, desde el punto de vista legal, sufrir un proceso criminal por evasión tributaria. Claramente está mal nuestro régimen tributario, pero ¿qué es lo que sucede? Es lo que tenemos. Entonces, señor contribuyente, si usted tiene bienes, si tiene activos no exteriorizados ante el fisco nacional, que pudieran haber generado evasión tributaria por más de 1.500 dólares, cualquier cosa que se tenga no declarada supera esos valores, las pautas del incremento patrimonial no justificado implican ajustes en ganancias, ajustes en IVAs y demás. Básicamente lo que lo va a arrojar es a una denuncia penal tributaria y vas a que el fiscalizador le diga, mire, usted venga a regularice porque yo le recuerdo que lo que dice la ley penal tributaria. Los blanqueos, estos regímenes de exteriorizaciones tienen esta particularidad de que existe perdón en materia penal tributaria, en materia penal cambiaria y demás, siempre y cuando el delito precedente sea la evasión tributaria. ¿Sí? No existiría lavado de dinero siempre y cuando sea la evasión tributaria. No lo protege otro tipo de ilícitos. Y por último, les quiero comentar que este régimen de exteriorización que vamos a estar trabajando y estudiando, encierra una gran cantidad de herramientas para planificación fiscal, incluso en la forma de exteriorizar los bienes. Con lo cual, cada situación tiene que ser analizada, no solamente en cuanto a la foto de lo que hoy el contribuyente va a exteriorizar, sino también en lo que se hizo en declaraciones juradas anteriores, porque viene acompañado de una moratoria. Entonces, hay cuestiones que no van a poder ser incluidas dentro de una exteriorización de activos, por ejemplo, la utilización de facturas apócrifas, que sí van a tener que ser regularizadas mediante moratoria, con la liberación de las sanciones que corresponden, porque de vuelta acá es una gran moratoria que estamos ofreciendo, y otras cuestiones sí van a poder ser exteriorizadas sobre la base de un régimen de regularización de activos o de exteriorización de activos. Básicamente, no desconocemos la complejidad del régimen fiscal, la sumatoria de obligaciones, que básicamente es una extensión de la actividad administrativa que sufre el contribuyente, obligaciones de retener, de percibir, de informar. No desconocemos la orientación que tiene nuestro régimen tributario a un régimen de información en línea donde el fisco se asiste de la actividad del contribuyente de manera completamente gratuita y nos olvidamos de el mandato constitucional que dice que toda la carga pública debe estar dispuesta por ley. Bueno, acá esto claramente no existe y en la particularidad es como dice Rodolfo Espicio en su Tratado de Derecho Constitucional Tributario. Una cosa es la Constitución escrita, otra cosa es la Constitución real. No desconocemos todo eso, pero sí tenemos que reconocer la fuerza de la ley hay que cumplirla, el contexto macroeconómico fue complicado, está esta ley de regularización de activos que todo contribuyente debería sentarse a analizar su situación pasada y presente y establecer un programa de regularización de sus activos para que hacia futuro no sufrir la amenaza de una denuncia penal cambiaria, denuncia penal tributaria, más por la omisión a sus obligaciones tributarias, por haber malversado el régimen cambiario, que es lo que generalmente se está dando últimamente cuando analiza situaciones de contribuyentes o de exportadores de servicios. Por último, les quiero decir que en la organización de la norma que vamos a estudiar, que vamos a analizar en esta serie de podcast, tenemos capítulo 1, vamos a trabajar sobre los sujetos alcanzados en el impuesto. Capítulo 2, en la norma va a trabajar sobre los plazos. Hay un régimen de plazos, un régimen de etapas que dependerá cómo va a blanquear el contribuyente, cómo va a exteriorizar el contribuyente, las alícuotas que está pagando. El capítulo 3
trabaja sobre el régimen o el mecanismo de regularización de activos. ¿Cuáles son las pautas operativas que van a existir? Y vamos a ver que hay que ser muy prudente en la ejecución de las pautas y en el pago de lo que hay que hacer en cada una de las pautas. Porque si yo no pago como corresponde y cuando corresponde, decaen los beneficios del blanqueo y el fisco ya sabe qué es lo que tengo. Con lo cual es una cuestión, se puede decir que es casi como operar a corazón abierto. El capítulo cuarto va a trabajar sobre el impuesto especial de regularización, ¿sí? Y el capítulo 5 vamos a encontrar que tiene supuestos especiales de exclusión de las bases imponibles y pago de regularización. Es decir, de vuelta, la planificación fiscal dentro del régimen está dispuesto para quien lee esto y lo entiende en el capítulo 5, me da las pautas de cómo puedo organizarme. Puedo blanquear $1.000.000 y pagar cero impuestos. Obviamente con ciertas pautas de planificación y ciertas herramientas que el Poder Ejecutivo debe reglamentar para incentivar este tipo de cuestiones. El capítulo 6 va a tratar sobre el régimen de regularización. Y el capítulo 7 va a tratar sobre el impuesto especial. Y por último, el capítulo 8, lo que siempre venimos viendo, los sujetos excluidos, funcionarios públicos y familiares de funcionarios públicos. Bien habido sea porque generalmente existe un halo de sospecha sobre esto. De esto se va a tratar esta seguidilla de podcast. Espero que me acompañen del primero al último. Como siempre digo, ante cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo, pero por favor, en el marco de una consulta profesional, no dejen pasar el tiempo. El tiempo es finito. Los que vienen en último momento no van a tener espacio para un buen análisis tributario. Y esto tiene que hacerse planificado. Proponemos planificación. Muchas gracias y cualquier cosa les dejo mi página web www.sergiocarbone.com.ar.